El profeta Enoc, el milagroso viaje divino que cumplió el sagrado plan de redención. En el tercer año de Joaquín, en medio de una tierra corrompida y llena de maldad, donde los corazones de los hombres se habían vuelto insensibles a la voz de Dios, un hombre se levantaba con un mensaje de esperanza. Enoc, descendiente de Set, el tercer hijo de Adán, caminaba con Dios en un tiempo de oscuridad. Sus días se extendieron por 365 años, y en su andar fue testigo de la corrupción que devoraba su mundo. Enoc, fiel y justo, proclamaba el juicio venidero de Yahvé, resistiendo las burlas y la indiferencia de un pueblo que prefería obscuridad a la luz. Las tierras de Mesopotamia eran vastas y el aire estaba cargado de la iniquidad y la inmoralidad que impregnaban cada rincón. Las sombras parecían cobrar vida mientras los ídolos eran adorados en rituales de excesos. Pero Enoc, fiel a su llamado, se mantenía firme. La voz de Dios resonaba en su interior, atrayéndolo al abismo de la desesperanza. Su corazón estaba cargado con el peso de un mensaje que pocos querían escuchar, pero él no se rendía. Clamaba a aquellos que lo rodeaban: «Volved a Dios, porque el juicio de Yahvé se acerca». La visión divina se le revelaba en visiones sobrenaturales, donde un futuro sombrío esperaba a la humanidad si continuaban por el sendero de la iniquidad. Decenas de veces, Enoc sintió que su mensaje podría ser en vano, un susurro en un grito ensordecedor. Sin embargo, su fe era un faro en la tormenta, y su vida era un testimonio viviente del poder de un Dios que, aunque distante en la percepción de su pueblo, estaba muy presente en el corazón de su profeta. Mientras caminaba por los valles, sumido en sus pensamientos, un resplandor sobrenatural lo envolvió. El cielo se abrió y una voz potente, como trueno retumbante, surgió del trono celestial. «Enoc, ven y asciende, he preparado un lugar para ti». Su alma, llena de asombro y reverencia, comprendió que este era el cierre de su travesía terrenal, un milagro que prefiguraba la promesa de redención que vendría para la humanidad. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Enoc, el profeta de la fe, alzó su mirada hacia el cielo iluminado por la gloria divina. En ese instante crucial, el dolor y el sufrimiento de su pueblo, cargados sobre sus hombros, encontraron alivio en la certeza de que su obra no había sido en vano. Su desaparición terrenal. Su relato no fue solo un eco de advertencias, sino una invitación a la fe. Sin embargo, el tiempo apremiaba y el corazón del profeta latía con urgencia. En su espíritu sabía que su mensaje enfrentaría resistencia, que muchos permanecerían incrédulos. Pero su fe inquebrantable era el testimonio de la luz que aún brillaba en la oscuridad. Enoc miró hacia el cielo, recordando las visiones, y comprendió que el futuro estaba en manos de Dios, el soberano de toda la creación. Así, mientras sus palabras resonaban en el aire, un profundo misterio se alzaba en torno a él. La promesa de restauración siempre había estado latente en el corazón de Dios.
Las semillas de la redención se sembraban a través del pueblo. Sus ecos resonarían a lo largo de los siglos. Apenas había comenzado a desvelarse el asombroso plan de Dios. Pero lo que no sabíais, murmuró Enoc para sí mismo, es que esta historia de redención no termina aquí. ¿Qué más revelaría el cielo sobre el futuro de la humanidad en el episodio divino que aguardaba? Las palabras de Enoc vibraban en el aire, impregnadas de la verdad celestial que había recibido. En su corazón sentía la carga de la historia que se avecinaba, una historia que entrelazaba juicio y misericordia. «Dejen que mis palabras resuenen en vuestros corazones», exclamó mientras miraba a la multitud que se había congregado. No solo eran oyentes, eran almas sedientas de crispaciones y esperanzas, viviendo en un mundo de oscuridad y confusión. Así dice el Señor: «He aquí, yo traigo a los perdidos de entre las naciones, las ovejas desgarradas serán buscadas». Ezequiel 34:16. Mientras Enoc hablaba, el viento soplaba suavemente, trayendo aromas conocidos que lo anclaban en su realidad terrenal. Mas la intensa visión del futuro lo acompañaba y el peso de su misión se hacía cada vez más palpable. ¿Quién podría creer su mensaje? A su alrededor, el escepticismo aún tejía redes en los corazones de muchos. Entonces, la voz de Enoc se tornó más firme, resonando como un trueno. «Hay un camino que se abrirá, y no es el camino del hombre, sino el camino del Dios que ha prometido redención. Mirad hacia aquel que vendrá, un niño que nacerá, y a quien llamarán el Príncipe de Paz». Su declaración fue recibida con murmullos. Algunos se rebelaron ante la idea, otros sintieron un estremecimiento. Enoc conocía el riesgo que su mensaje traía, sabía que el tiempo de defensa se acababa. No podría parar, no debía rendirse, porque había visto la luz que se activará en medio de las tinieblas. Se imaginó a sí mismo en la corte celestial, frente al trono de Dios, rindiendo cuentas sobre su fidelidad a lo que había sido revelado. «No temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma», susurró para sí, buscando fortaleza. Un anciano entre la multitud se le acercó con lágrimas en los ojos. «¿Es cierto, Enoc? ¿Un redentor ha de venir para nosotros? ¿No es demasiado tarde para esta generación?» Enoc le miró con ternura, su corazón ardía por la necesidad de aquel hombre. «Nunca es demasiado tarde», respondió. «La misericordia del Señor es eterna. Su mano se extenderá incluso al último, y el que cree tendrá vida eterna». Juan 3:16. Más allá de ellos, los cielos empezaron a nublarse, como si el universo de respuesta estuviera en un contenido, ansioso por revelar el desenlace de aquella narrativa. Enoc sintió estremecer la tierra bajo sus pés, un recordatorio de que el tiempo se acercaba. Las profecías que he compartido não solo são palavras vazias, são las promessas de pacto sellado em sangue, los ecos da redenção que resonarão através de gerações. Lucas 1:68. Nesse instante, o céu pareceu abrir-se levemente, deixando vislumbrar uma luz deslumbrante que envolvia a Enoc. Mentras contemplava a brilhantez, seu coração latia em compás divino de antecipação. Era recordatório de que cada palavra que pronunciou não era só mensagem de advertência, senão também destello da esperança que viria. E assim disse o Senhor: «Ei aqui, eu hago novas todas as coisas». Apocalipse 21:5.
pronunciou Enoque com poder e certeza, sentindo que cada palavra trazia consigo a essência de um futuro lleno de glória. Pero, mentras sua mensagem penetrava os corações, uma sombra de dúvida ainda acechava, e o eco da incredulidade se alçava no ar. E nesse cruze entre a fé e a dúvida, Enoque soube que seu encontro com Deus havia sido solo o começo de algo muito mais grande. Quando penseis que tudo está perdido, murmurou para si, recordado que restaurarei ao mundo através do milagre da redenção. E lo que já ha sido escrito por meus proféticos dedos não pode ser detido. Sem embargo, em seu interior surge uma pergunta inquietante que consumiria seu ser. Que mais deveria suceder para a venida do prometido que há de humilhar aos soberbos e elevar aos humildes? O véu do futuro se tornava cada vez mais delgado, e as respostas que aguardavam revelar-se sussurravam ao vento llenas de mistérios divinos que ainda permaneciam encobertos. As sombras da noite começavam a cair sobre a terra, e Enoque sentia em seu espírito que o dramático começava a manifestar-se. As palavras que havia pronunciado ressoavam na multidão como ecos de uma mensagem que não só atravessavam o vento, mas também os corações. Alguns ainda se negavam a ceder à luz da verdade, com rostos endurecidos pelo ceticismo, mas outros eram tocados profundamente e sentia que a divindade estava em ação. «Donde achareis ao Redentor?» perguntou Enoque, rompendo o silêncio que se havia feito denso na atmosfera. «Não o conhecereis, apesar da humildade com que virá?» Sua voz era um faro na noite, guiando aqueles que buscavam respostas. As mentes inquietas começaram a girar, cada coração palpitante convertendo-se em um tambor que ressonava a expectativa. De pronto, un rayo de luz cayó a su lado, envolviendo a un joven que se había acercado con el rostro pálido por el miedo. «Señor Enoque», dijo con temblorosa voz, «tenemos relatos de antiguos menonitas que dicen que los cielos enviarán huellas de luz, signos para que los perdidos sepan que el tiempo ha llegado. ¿Son estas profecías los surcidos de la esperanza que usted calibra?» Enoque sintió que los cielos se abrían aún más, y en su espíritu la conexión con el Altísimo se hacía palpable. «Así es», respondió, «y recordad las palabras del Salmo. Hoy, si oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón». Salmo 95, 7-8. Aún hay tiempo para regresar a la redención que se ofrece, aunque el mundo parezca afligido por la oscuridad. Mientras hablaba, notó que varios comenzaron a moverse, buscando a sus amigos y familiares, como si una chispa divina hubiera encendido una llama de fe en ellos. El murmullo de esperanza se expandía entre los presentes, no solo como palabras, sino como la promesa en acción, como un río que fluye cargado de bendiciones. Pero, en las sombras distantes, Enoque sentía una presencia oscura que se alzaba, una oposición que acechaba, dispuesta a sembrar la división en el corazón del pueblo. Por cada paso hacia la luz habrá fuerzas de tinieblas que deseen que retrocedáis, advirtió, sintiendo la resistencia del enemigo. Recordad que no estamos solos en esta lucha, pues los cielos cuentan a gloria de Dios, Salmo 19:1, y su ejército celeste va delante de nosotros. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse para llevar el mensaje de paz, Enoque se sintió impulsado a orar.
levantó sus manos al cielo y clamó: «Oh Dios de nuestros padres, envía tu luz para guiar a aquellos que buscan la verdad, que cada corazón tengamos un encuentro con el divino que renueva nuestras vidas». Los cielos se oscurecieron más, pero a lo lejos brillaba una estrella, clara y brillante, un signo visible de la promesa venidera. Enoc, atendiendo a la revelación, comprendió que cada estrella era una llamada a los perdidos, un recordatorio de que el cielo aún aplaudía la obra redentora. «No temáis», dijo en voz alta, «la mano del Señor se extiende aún. El que viene, el esperado, estará en medio de nosotros, haciendo su morada en los corazones de quienes crean». Y así, mientras la multitud se alejaba con nuevas esperanzas, Enoc se volvió hacia el cielo estrellado, sintiendo cómo el viento, portador de promesas, llenaba su ser. En su corazón, la pregunta que lo había consumido ahora ardía más intensamente. ¿Cuándo se revelará el fulgor de la gloria de Dios entre nosotros, y cómo sanará a aquellos que están desolados? La respuesta vibraba en el aire, un eco de lo que vendría, algo misterioso y asombroso. Un instante de revelación divina aguardaba, cuando todos verían la manifestación de la luz que disipa la oscuridad, y el Redentor finalmente tomaría su lugar entre los hombres. El desenlace del plan de redención de Dios se acercaba, y con él un llamado a la acción. Prepárense, porque el día del cumplimiento se avecina. El tiempo que ha estado escondido se manifestará. Enoc permanecía quieto, sus ojos fijados en la estrella brillante que se alzaba en el horizonte, su mente entrelazada con pensamientos de promesa y anhelos. La multitud, ahora desvanecida en la distancia, dejaba a su paso un eco de esperanza que sobresalía entre las sombras. Sin embargo, una inquietante sensación seguía cumpliendo la atmósfera. Podía sentir el constante pulso de la resistencia que acechaba tras él. Mientras continuaba su oración, el viento se tornó en un susurro poderoso, trayendo consigo el aroma de la tierra que prometía vida. Y Enoc se vio envuelto en una profunda contemplación. «Oh Señor», clamó con fervor, «preserva este espíritu de búsqueda en aquellos que aún se resisten. No permitas que la oscuridad los consuma como un fuego voraz». En esa noche vibrante se le otorgó una visión. Lo etéreo se abría ante él, y en el brillo de la estrella vio el despliegue del plan divino. Enoc notó un camino que se trazaba hacia el corazón de cada ser humano, un viaje hacia la redención. Un camino que no solo llevaría a los hombres a la luz, sino que también simbolizaba la batalla que se libraría por sus almas. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también será levantado el Hijo del Hombre. Juan 3:14 resonaba en su mente, recordándole el camino de salvación destinado a aquellos que, a pesar de ser rebeldes, hallarían la sanación en el sacrificio divino. Mientras la visión se intensificaba, Enoc vio a multitudes que se acercaban, empujadas por un deseo ardiente de conocer al Redentor. En medio de ellos, figuras vestidas en harapos y otros, con corazones destrozados, se unían en un clamor por redención. Vio lágrimas de tristeza que se convertían en llanto de alegría al recibir la luz. Sabía que era el propósito más grande de Dios. Pero lejos de su visión, un oscuro abismo se revelaba, como un eco de advertencia.
Cuidado, una voz resonó en las profundidades de su ser. Se trataba de la oposición de las tinieblas que se agrupaba esperando desbaratar la obra de redención. Los adversarios se formarían como nubes ominosas, dispuestos a sembrar confusión en las mentes de los que buscaban la verdad. No tengáis miedo, Enoc exclamó con renovada vigor. El Señor está contigo, el Dios de Israel nunca nos abandonará. Se cumplirán sus promesas, pues son bienes y no males, para darnos esperanza en nuestro futuro. Sintiendo la urgencia, decidió emprender su camino hacia los pueblos aledaños, donde el eco de su voz y la luz que le había sido revelada se difundirían. Alzó la mirada una vez más a la estrella fulgurante, sintiendo el calor del propósito divino en su pecho. Cuando veáis estos signos, entended que la redención está cerca. Y así, mientras la oscuridad se apoderaba del cielo, cada paso que Enoc daba en aquel camino dirigido por la luz resonaba con el eco de una búsqueda fervorosa. Estaba en marcha, no solo como un mensajero, sino como el testigo de una verdad que cambiaría la historia. En lo profundo de su ser, sabía que detrás del horizonte de ese viaje aguardaban las profundidades del propósito de Dios. Algo grandioso se avecinaba, una revelación que sacudiría los cimientos de la humanidad, y el tiempo estaba cada vez más cerca. «Oh Altísimo, revela tu gloria», suplicó. «Que cada corazón sea transformado, que tu luz disipe la oscuridad, porque cuando vea el mundo el esplendor de tu verdad, la esperanza se levantará como un estandarte eterno». Y mientras sus palabras se elevaban al cielo, el futuro se abría ante él, llevándolos hacia un desenlace que marcaría el destino divino de todos los pueblos. La revelación de lo que Dios se proponía ejecutar estaba a punto de tocar a la humanidad. ¿Acaso estaba el tiempo acercándose ya para la revelación final? Enoc avanzaba por los senderos desolados, la luz de la estrella aún brillando intensamente en su corazón. El eco del mensaje divino reverberaba en su mente. La urgencia por transmitir la palabra de la esperanza lo impulsaba a continuar. «Oh Señor, dame valor», rogaba en sus pensamientos, «para predicar con toda la pasión que el pueblo necesita para acaso volverse a ti». Mientras cruzaba aldeas simples, Enoc encontraba rostros llenos de vacío y desesperación. Se detenía para ahondar en las emociones que lo rodeaban, donde se reflejaban las historias de vidas quebrantadas por el pecado y la tristeza. «Pueblo mío», clamaba a cada uno que se acercaba, «no perdáis la fe, porque el rescatador vendrá a liberarnos de nuestras cadenas». Al pronunciar estas palabras, algo extraordinario sucedía. Las personas comenzaron a congregarse alrededor de él. Empezaron a compartir sus tribulaciones, desencadenando un torrente de oraciones y súplicas que ascendían al cielo. Enoc sintió el ardor del Espíritu envolviendo el lugar, mientras cada corazón sediento buscaba la verdad en su mensaje. «Recordad que el Señor es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién hemos de temer?», Salmo 27:1. Proclamó, y la multitud murmuraba en respuesta, sintiendo las fibras de su esperanza nuevas. Poco a poco, la nube oscura de la resistencia se tornaba perceptible en el horizonte. Un grupo de líderes, en su ceguera espiritual, vigilaba desde lejos. La ira y el rencor asomaban en sus rostros, y Enoc sabía que no podían permitir que un nuevo despertar del pueblo socavar su control.
¿Creen que pueden silenciar la voz del Altísimo? Meditaba Enoc mientras una sensación de lucha se levantaba en su interior. De repente, las miradas se centraron en él, ennoblecido por la revelación divina. «Oh pueblo de Dios», exclamó con fervor, «el tiempo se ha acercado. He visto la luz que ha de brillar para todas las naciones». He recibido un mensaje que no puede ser ignorado. La esperanza se encuentra en la fe en el Hijo que vendrá. La multitud estalló en júbilo, mientras esos corazones sedientos se unían en un clamor que atravesaría las tinieblas. Pero los oponentes no se quedarían callados. Uno de ellos, un fariseo de rostro agrio, avanzó hacia Enoc, su voz cortante como cuchilla. ¿Quién te ha dado el poder para hablar así? Eres un hombre común, sin título ni reconocimiento. Enoc, sintiendo el poder del Espíritu Santo, miró fijamente a sus ojos. No es mi poder, sino el poder de aquel que me ha enviado. Su voluntad prevalecerá sobre toda oposición, y el tiempo del cumplimiento de las promesas se acerca. La multitud, ansiosa por más, comenzó a corear: «Amén, ven Señor, ven Salvador». El aire vibraba con la fuerza de su clamor, y Enoc, fortalecido por la convicción del mensaje, seguía adelante, incluso mientras la sombra de la oposición se extendía. «No temáis», exclamó, «porque aquel que es más grande que todo adversario camina entre nosotros». Ni los muros de Jericó, ni las prisiones de los oprimidos podrán contener la verdad que ha de ser revelada. Los fariseos se retiraron, frustrados, mientras la misión de Enoc continuaba fortaleciéndose. En su corazón sentía que un nuevo amanecer estaba en camino, un día que transformaría la historia de la humanidad. Antes de que se despidiera de aquellos pueblos, una revelación aún más potente tropezó en su espíritu. Pronto, un gran reino será establecido, y cada lengua confesará la grandeza de su rey. Enoc miró hacia el cielo nocturno una vez más, su luz brillando como testigo del comando celestial que lo guiaba. «¿Estáis preparados?», preguntó en sus adentros, mientras la comprensión del plan soberano de Dios lo envolvía. Había mucho más por venir, y con cada paso, el misterio del propósito divino seguía desenlazándose, revelando que el tiempo de su cumplimiento estaba al borde de manifestarse en toda su gloria. Enoc continuó su viaje con un fervor renovado, el eco de su mensaje resonando en su corazón mientras avanzaba hacia la siguiente aldea. La noche se había asentado sobre la tierra, y la luna llena bañaba el camino con un brillo plateado, como símbolo del pacto entre Dios y su pueblo, la promesa de que nunca estarían solos. En sus pensamientos, la proyección de lo que vendría llenaba su espíritu de anhelo. «Qué extrañas son las sendas de Dios», se decía, mientras atravesaba campos de espigas doradas que susurraban con el viento. En sus visiones, Enoc oyó el estruendo de naciones que clamarían al unísono ante el rey que pronto vendría, un sonido que desbordaba de amor y justicia. Pero a cada paso sentía que la oposición se cernía sobre él, como nubes sombrías que oscurecen el amanecer. Una mañana, al llegar a una aldea situada al borde de un río caudaloso, Enoc notó la inquietud en el rostro de los aldeanos. Estaban reunidos en la plaza, murmullos preocupados circulando entre ellos. Al acercarse, Enoc pudo escuchar las palabras de angustia de una madre. «Mi hijo ha caído en la enfermedad y los médicos no pueden ayudarlo. ¿Dónde está la esperanza?». El corazón de Enoc se conmovió profundamente y con voz firme habló: «No perdáis la fe, amados. Hay un poder que sana y restaura, un poder que no es de este mundo. El Señor es nuestro sanador».
Las lágrimas brotaron en los ojos de muchas madres ante sus palabras. El Hijo de Dios trae restauración a los quebrantados. He visto milagros, y lo que se ha prometido se cumplirá. Al instante se formó un círculo a su alrededor. «Dame tu mano, madre», pidió Enoc, mientras se acercaba al niño enfermo, postrado en un lecho de paja. «Oren conmigo», instó a la multitud, y todas las voces se unieron en clamor. «Señor, trae sanidad a esta criatura, déjanos ver tu gloria». De repente, un frío eléctrico recorrió el aire, y como una ola restauradora, la presencia divina comenzó a manifestarse. La atmósfera vibraba con un peso de gloria palpable. Cuando Enoc colocó su mano sobre la frente del niño, un resplandor brilló como centella, y mientras oraba, el niño se movió. La multitud contuvo la respiración, y un grito de desesperación se transformó en un grito jubiloso cuando los ojos del niño se abrieron y su voz comenzó a cantar alabanzas al Altísimo. «¡Es un milagro! ¡El Señor ha escuchado nuestra súplica!», gritaban algunos, mientras la madre abrazaba a su hijo, rodeándolos un fervor de alegría y alabanza. Enoc miró con asombro y alegría. La verdadera manifestación de la fe resplandecía en sus corazones. Pero en la distancia, los fariseos que habían tratado de silenciar su voz se acercaban de nuevo, su ira ardiente y sus corazones duros. «No puede haber manifestaciones de poder sin una explicación», vociferó uno de ellos, avanzando entre la multitud. «Él habla de Dios, pero actúa como un hombre de locura». Enoc, sintiéndose guiado por el Espíritu, se enfrentó a la mirada crítica. «Lo que he hecho no es de un hombre, sino del Altísimo. Él quiere que su pueblo sepa que hay salvación no solo en lo físico, sino en el alma. Escuchad el clamor del cielo». Los murmullos crecieron entre la multitud, la tensión palpaba en el aire, mientras muchos optaban por unirse al estandarte de esperanza que Enoc levantaba. En ese instante, el Señor le dio una revelación nueva. Aquel que fue enviado será el Cordero que cargará con el peso de los pecados del mundo, y en su nombre se manifestará el milagro final que traerá redención a la humanidad. Los fariseos retrocedieron, sintiendo que los cimientos de su autoridad temblaban. Enoc, consciente de la batalla espiritual, supo que esta confrontación apenas comenzaba. La sombra del cumplimiento de las profecías se perfilaba en el horizonte, y una nueva era clamaba por su llegada. La voz del cielo resonaba en su ser mientras continuaba predicando. El camino se abre y la gloria de Dios se revelará. Habrá un tiempo en que todo ojo verá, y cada lengua confesará que Él es el Señor. Estad listos, pues la revelación del divino plan está cerca de cumplirse en esta generación. Y mientras miraba hacia adelante, Enoc sintió que el soplo del viento traía consigo promesas antiguas a sus labios. El tiempo del gran pacto se acerca. Hay más de lo que mis ojos han visto, más de lo que mis oídos han oído. El plan soberano de Dios desbordará su gracia sobre un mundo en necesidad de salvación. Mientras el eco de las alabanzas resonaban en el aire, Enoc sintió que un peso sobrenatural se manifestaba a su alrededor. La multitud, ahora unida en fe, irradiaba un fervor irresistible. Pero dentro de él crecía una convicción de que las fuerzas oscuras prepararían su siguiente ataque. De alguna manera, sabía que lo que había comenzado como una manifestación del poder de Dios se convertiría en un conflicto más profundo. Aquella noche, Enoc se retiró a un lugar apartado junto al río.
Allí, en la quietud de la naturaleza, alzó sus ojos hacia el cielo estrellado y clamó: Señor, hazme entender la magnitud de tu plan. ¿Cuál es el propósito detrás de estos milagros y de esta oposición tan feroz? El murmullo del agua y el susurro del viento parecían ser las respuestas, llevándolo a un nivel de comunión más profundo con el Altísimo. De repente, una visión colmó su mente, un gran altar, no de piedra, sino de corazones rendidos. Así es, murmuró Enoc, el sacrificio no provendrá de una ofrenda física, sino de la entrega de las almas que se reconcilien contigo. Le fue revelado que el tiempo de la cosecha estaba cercano. Al día siguiente, conforme el sol ascendía, Enoc regresó a la aldea, donde los murmullos de su milagro se habían propagado como un fuego abrasador. La misma madre que había llorado por su hijo, sin embargo, ahora se encontraba rodeada de otros habitantes que buscaban purificación, sanación y dirección. Enoc, aquí, aquí, hay más que vienen a buscar al que trae sanidad y esperanza, gritaron algunos, y la plaza se llenó de un sinfín de rostros anhelantes. Escuchad, amigos míos, comenzó Enoc, alzando su mano para silenciar el clamor. No estáis aquí solo para buscar un milagro. El milagro radica en el poder de creer. Cuidadosamente mirad vuestras vidas. La salvación es para aquellos que se humillan y buscan al Señor con todo su corazón. Él quiere que tú, que clamas en la angustia, conozcas su grandeza. Las palabras de Enoc calaron hondo. La fe comenzó a brotar en el corazón de cada hombre y mujer presente. En ese momento, emergió nuevamente el fariseo que había desafiado a Enoc. ¿Por qué claman a este hombre? ¿Acaso no veis que es un engañador? Gritó, su voz cargada de desprecio. Las palabras que escucháis son las mismas que los profetas han proclamado, y el Espíritu testifica con poder en este lugar. Escuchad y decidid. Un murmullo de discusión estalló entre el pueblo, y muchos comenzaron a levantarse confrontando la incredulidad. Ante la tensión palpable, Enoc sintió la dirección del Espíritu era clara. Ustedes deben decidir hoy a quién servirán. Y en ese instante de puja espiritual fue como si el cielo se abriera. Una visión brillante de un cordero, inocente y puro, descendía del firmamento, simbolizando a aquel que había de venir. El fervor de Enoc aumentó. Mirad, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pronto vendrá a restaurar y redimir, trayendo libertad a los cautivos. Mientras se pronunciaban estas verdades, un silencio reverente cubrió la multitud. Enoc sintió que, a través de su mensaje, la puerta del arrepentimiento se abría, permitiendo que corazones endurecidos fueran transformados. Muchos comenzaron a llorar, y su dolor fue mezclado con el anhelo de ser restaurados. Pero en medio del clamor jubiloso y el despertar del pueblo, la sombra de los fariseos se hizo más oscura. «Os protegeremos del engaño», proclamó uno de ellos mientras se alejaban, ya abrumados por la angustia. La batalla por almas había comenzado a intensificarse, y los planes de Dios estaban en marcha, volviendo a encender el fuego de un conflicto espiritual. Enoc, sintiendo la urgencia del momento, exclamó con firmeza: «Hoy el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. La revelación de Dios se manifiesta, y a través del Hijo que viene se cumplirá el pacto eterno. Escuchad esto, lo que está por venir cambiará el mundo, y solo aquellos que crean verán el cumplimiento de la promesa». Con cada palabra, Enoc sabía que el plan soberano de Dios se extendía mucho más allá de aquello que se veía.
Un desenlace glorioso, una división definitiva entre la luz y las tinieblas, estaba por revelarse. Quienes se atrevieran a emprender el camino de la fe, pronto conocerían la sublime verdad del sacrificio que vendría, tal como había sido profetizado. Así, se sumía en la contemplación de cómo, a pesar de la enorme oposición, el amor de Dios continuaría llamando a su pueblo a la salvación. Mientras la multitud yacía casi hipnotizada por las palabras de Enoc, el eco de su proclamación aún vibraba en el aire. El asombro y la esperanza se entrelazaban en cada rostro, mientras las sombras de la incredulidad danzaban a su alrededor. Sin embargo, no todos los corazones estaban dispuestos a aceptar el mensaje traído por el profeta. Dentro de ese grupo se encontraba el fariseo, cuya mirada, llena de desprecio, buscaba encontrar la manera de desacreditar la verdad que emanaba del testimonio sincero. Con un grito de desafío que atravesó la multitud, el fariseo se acercó, desafiando la fe recién encendida en muchos. ¿Vais a seguir las ilusiones de este hombre? ¿Tantas palabras vacías como el viento que sopla? Su voz resonaba fuerte y autoritaria, buscando sembrar dudas y temor entre los que buscaban la verdad. Aquel intento de sembrar discordia solo avivó el fuego del espíritu de Enoc. Sintiendo la fuerza del Espíritu Santo en él, Enoc respondió con firmeza: «No se engañen, pues el tiempo de la verdad ha llegado». No son solo palabras, sino una vida transformada la que clama desde el fondo de sus corazones. El cielo está abierto y la gracia de Dios está cerca de aquellos que lo buscan. Un murmullo de aprobación comenzó a surgir entre el pueblo. Muchos levantaron sus brazos como deseando alcanzar la presencia de Dios que experimentaban. Pero también se podía ver a quienes, atados por la ira y el miedo, se mantenían al margen. Los fariseos, sintiendo que su autoridad desfallecía, comenzaron a tramar un plan más oscuro. Con una mirada furtiva, uno de ellos se acercó a un grupo de hombres robados por la duda y les dijo: «Si dejamos que esto continúe, perderemos todo control. Debemos actuar, y rápido». Mientras sus palabras se dispersaban como veneno en el aire, Enoc comenzó a orar, levantando su corazón hacia Dios, implorando dirección en aquel momento crítico. Entonces, como si el cielo mismo estuviera respondiendo, una luz radiante iluminó el lugar donde estaba, y la multitud, sintiendo la presencia divina, se arrodilló en un acto de humildad. Enoc, sintiendo el peso de la gloria de Dios, levantó su voz aún más fuerte. «Dios está aquí. Él escucha y responde a aquellos que claman con sinceridad. Este es el tiempo de redención, y no debemos apartar nuestros ojos de la verdad». A medida que su voz resonaba, Enoc empezaba a recibir entendimiento sobre el plan soberano que se despliega ante ellos. «Escucha, pueblo mío, lo que viene es más grande que este momento». Las promesas de Dios no son ligeras, vienen acompañadas de una respuesta. Les habló del Cordero que vendría a llevar sobre sí el peso de toda iniquidad, y que aquellos que creyeran serían parte de un nuevo pacto. De repente, un estremecimiento recorrió a los presentes, como un susurro profundo que llenaba corazones de convicción. Algunos empezaron a levantarse, movidos por la urgencia de responder, conscientes de la gravedad del tiempo.
Entre ellos se encontraban los mismos que antes dudaban, empujados por la convicción de que un cambio era posible. Sin embargo, las almas que habían permanecido en la duda, al ver el fervor creciente, se llenaron de pánico. Los fariseos, sintiendo que su poder estaba en juego, idearon un plan más malicioso. Si encerramos a Enoc, sembraríamos el miedo. Los que creen en él se callarán, discutían entre susurros. El aire se cortó con una tensión palpable. Enoc, presenciando el tumulto, supo que una decisión drástica debía ser tomada. La verdad había resonado, pero la sombra de la oposición seguía interponiéndose. Pronto, hermanos, es posible que enfrentemos pruebas que pondrán a prueba nuestra fe. Pero recordad esto: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. El Creador de los cielos y la tierra no se queda mudo en tiempos de adversidad. Así, con una fe renovada en la promesa divina, Enoc se preparó para el inminente conflicto que se avecinaba. Mientras el pueblo anhelaba una respuesta, el cielo repleto de estrellas parecía susurrar, revelando que algo aún mayor estaba por desatarse, un plan que traspasaría las fronteras del entendimiento humano. Y así, en un instante de profunda revelación, Enoc comprendió que el sacrificio venidero no sólo resonaría a través de su comunidad, sino que cambiaría el curso de la historia. La lucha entre la luz y la oscuridad se hacía inminente, y sólo aquellos dispuestos a permanecer firmes en la verdad, a pesar de las sombras, experimentarían la justificación y la redención. Recuerden, dijo, inclinando su cabeza con reverencia, la verdadera gloria será revelada en el tiempo de desesperación. Él vendrá como el Rey triunfante que los liberará de toda opresión. Sus corazones deben estar listos. Mientras su voz se desvanecía en el aire, el eco de su proclamación se unió al susurro divino, preparando el escenario para el sorprendente desenlace del plan soberano de Dios que estaba apenas comenzando a manifestarse. Enoc se encontraba en un estado de fervorosa espera, consciente de que un nuevo capítulo estaba por abrirse en la historia de la humanidad. Sus corazones estaban conformados en mezcla de ansias y temores, pues la sombra de la oposición se alzaba a su alrededor. Aquellos que habían permanecido en la incredulidad parecían más decididos a silenciar su voz, un acto que anunciaba que el conflicto espiritual había comenzado su enfurecida danza. Mientras hablaba con la multitud que ahora estaba vibrante en fe, notó figuras distantes que observaban, que se movían como panteras en la oscuridad, acechando con la intención de atacar. Sin embargo, la luz del Altísimo iluminaba su ser, y con un fuego sagrado en su corazón, supo que esta era su lucha, un enfrentamiento entre el cielo y la tierra, la fe y la incredulidad. Amados, comenzó Enoc, su voz resonando con una claridad extraordinaria, cada uno de ustedes es parte de un plan divino que trasciende el tiempo. Las sombras que se acercan no son más que el eco del temor ante la llegada de la luz. Pero no temáis, porque el Creador de toda vida, el que ha prometido redención, está con nosotros. Las palabras de Enoc llamaron la atención, y la multitud absorbió cada sílaba como si fueran rayos de esperanza en la tormenta oscura. Mira hacia el cielo, continuó, donde los astros cuentan la gloria de Dios. Salmo 19:1. Ellos son testigos silenciosos de la verdad que se despliega. Está cerca el día en que todo ojo verá.
Aunque la mayoría se llenaba de fervor, algunos permanecían incrédulos, sus rostros marcados por la resistencia. En medio de estos habían crecido las raíces del escepticismo, y el fariseo más obstinado, con su rostro endurecido, alzó la voz para interrumpir. ¿Por qué deberíamos creer a este hombre? Él aún no es reconocido como un profeta. Con sabiduría, Enoc miró hacia el fariseo y comprendió que no era un simple conflicto entre hombres, era una batalla por las almas, un enfrentamiento entre los planes de Dios y las artimañas del adversario. «No se trata de mi reconocimiento», respondió con firmeza. «Se trata de la verdad que he recibido del cielo y el poder de aquel que me envía. Estoy aquí para revelarles que, aún en la desolación, hay un camino trazado hacia la salvación». A medida que hablaba, la atmósfera se volvió eléctrica, cuando de repente una luz fulgurante se manifestó en el cielo. Era un signo que solo pocos habían visto, una señal divina confirmando las palabras del profeta. La multitud, ahora en asombro, miraba al cielo mientras los fariseos se sobresaltaban, sintiendo que el control se les escapaba. «Mirad», clamó Enoc, apuntando hacia la luz celestial. «Ese es el resplandor que acompaña a la salvación. Esto señala que el tiempo se acerca, cuando no habrá más llanto ni dolor, sino que todo será renovado y las promesas se cumplirán». Los corazones de muchos comenzaron a palpitar de esperanza renovada. Sin embargo, en las sombras, el grupo de fariseos se agrupó, susurrando y maquinando. «Debemos actuar ya», decía uno. «Si las palabras de este hombre desatan fe entre el pueblo, llegaremos a perder el control indefinidamente». Enoc, sintiendo la opresión de la resistencia que se formaba, se dirigió a la multitud una vez más. «Hermanos, no escuchen las voces que buscan sembrar la duda. Recuerden que, aun cuando el enemigo se levante, hay poder en el nombre del Señor. Confíen en que lo que viene es mayor que todo lo que hemos visto». Con ese llamado, la multitud comenzó a clamar a Dios con fervor. Las oraciones de fe ascendieron como incienso a los cielos, y Enoc sintió la presencia poderosa del Altísimo en el ambiente. En ese preciso instante, el cielo pareció abrirse, y una revelación nueva brilló en su mente. No solo vendrá un Redentor, pensó, sino que el mismo cielo se preparará para el grandioso retorno de aquel que levantará un nuevo pacto y cambiará el destino de las naciones. Con sus palabras colmadas de anhelo, vio una visión del futuro, donde el Hijo del Hombre vendría a desenmascarar la mentira de la incredulidad y a traer a los justos hacia un reino eterno. Y será como un camino en el desierto y ríos en la soledad, proclamó, su voz resonando como un eco profético. A medida que Enoc compartía su revelación, la multitud se intensificaba en fervor. Sin embargo, el grupo de fariseos se acercó amenazadoramente y en un movimiento desafiante decidieron que era hora de desactivar la obra que había comenzado a florecer en el corazón del pueblo. «Si te atrevieras a hablar nuevamente sobre estos tiempos de restauración», dijo uno de ellos, «sacarás a tu pueblo de la senda de la verdad. Debes callar antes de que lo que has comenzado se convierta en un revuelo peligroso». Sin embargo, Enoc, fortaleciendo su fe, levantó su voz en desafío y les gritó: «Aun si la tierra se sacudiera y oscureciera, la luz de Dios nunca se apagará. Caminaremos en su promesa, y aquellos que se aferren a la fe serán salvos».
La multitud, ahora solidificada, se unió a su clamor, creando un acto de libertad en medio del caos. Enoc sintió que el poder del cielo lo respaldaba, y que cada palabra proferida era un paso hacia la revelación del plan soberano de Dios, que estaba más cerca de lo que todos imaginaban. Sin embargo, detrás de la escena, las fuerzas de tinieblas se alineaban, y el momento de la confrontación entre la luz y la oscuridad se acercaba. Algo grande estaba destinado a ocurrir, y el reino de los cielos estaba a punto de manifestarse de manera triunfante. La historia de redención de Dios estaba a las puertas de cumplirse, pero Enoc, con el corazón palpitante, sabía que el tiempo de su mayor prueba estaba cerca. ¿Cuándo será, oh Señor? ¿Cuándo verán la manifestación completa de tu gloria en medio de nosotros? Se preguntó, con la expectativa que sólo aquellos tocados por lo divino pueden entender. El eco del plan soberano de Dios resonaba en el aire, y la historia que apenas estaba comenzando a desvelarse prometía un final que transformaría el mundo para siempre.